¿Puede un lazo de seda cambiar el destino de dos vidas separadas por un río de honores y pobreza? Esa pregunta dormía entre las cortinas de una casa señorial y los costureros de un barrio de obreros, aguardando la primera noche en que la ciudad decidió prestar oído. Era el invierno de 1883, en una ciudad donde las bocas de gas dibujaban halos sobre empedrados mojados y los coches de caballos golpeaban como metrónomos, la prisa de los que tenían prisa. La casona de los de la Sota olía a cedro y a papiros recién abridos. En la trastienda de la sastrería de la calle del Horno, el olor era a jabón, grasa de máquina y a la lana mojada de los mantos. En una alcoba con cortinas de encaje vivía Lucía, 19 años, manos con callos finos y ojos que aprendieron a mirar sin pedir permiso. En la sala principal, bajo un retrato de antepasados con peluca, vivía don Alejandro de la Sota, 25 años, una voz templada por la música de salones y las órdenes de su madre. Lucía tenía un lazo de seda azul, un trozo de cielo que le dejó su madre atado al delantal cuando cerraron la ferretería y encendieron la primera vela funeraria. Lo guardaba en la costura del pecho como quien guarda un mapa. Alejandro encontraba en los guantes de su mano izquierda el vacío de una sonrisa que le pedía sentido. Él debía casarse con la hija de un marqués. Ella debía coser mantillas para los noviazgos que nunca serían suyos. Cuando se encontraron por primera vez, fue en la pequeña iglesia donde Lucía mendigaba una estampa, y Alejandro buscaba absolución de dudas. Ella le ofreció una aguja, él le ofreció un billete. Ambos se negaron a aceptar aquello que ofrecían. Fue la aguja la que cosió algo más. ¿Por qué dos mundos tan cercanos en la calle se sentían tan lejanos en los ojos? ¿Qué nombre tomaría el riesgo cuando la costura de la fortuna se tensara? Ese pensamiento clavó su propio alfiler en la historia. Las conversaciones en la casa de la Sota giraban como un péndulo entre contratos y apellido. Alejandro aprendió a caminar con la espalda recta, a decir sí, madre, con la entonación adecuada, a elegir corbatas que no lloraran ante la indiferencia de la nobleza. Pero cuando las visitas se iban y las candelas quedaban a medias, él volvía a la capilla donde la gente sencilla rezaba con una franqueza que le recordaba el latido verdadero. Lucía escuchaba los mismos rezos pero con una pobreza distinta, la de quien reza para que no haya mañana de hambre. Su conflicto no era menos feroz. Amaba la libertad de su aguja pero temía la humillación de ser mirada con lástima por la gente de su calle. Su orgullo la vestía como una armadura ligera. Una tarde de mercado, entre tarros de aceitunas y voces de regateo, Alejandro retiró con torpeza una cartera que no le pertenecía. El dueño, un viejo comerciante, le exigió reparación. Lucía, que trabajaba cosiendo dobladillos en un puesto, fue testigo. En lugar de acusarle, le devolvió la cartera con una frase que lo desarmó. No es lo que tienes lo que te quita la vergüenza, es lo que no devuelves. Esa sentencia fue un espejo tierno y cruel. Alejandro dejó caer sobre la tela del puesto un lazo azul, no el suyo, no suyo aún, con la intención de olvidarlo. Lucía lo recogió, lo sostuvo en la luz del atardecer y lo ató a su muñeca. Así nació la primera promesa, un objeto, un pacto muda entre dos manos que no tenían derecho a hablárselo. A partir de ahí, los encuentros fueron hilos, visitas a la biblioteca pública donde ella cambiaba cuentos por carbón, paseos por el paseo de la Alameda donde él fingía que los perros ajenos le pertenecían. En cada encuentro, una pregunta crecía como la costura que se aviva. ¿Se atreverán a desobedecer? ¿Será su amor suficiente para pagar el precio de la desobediencia? Y la respuesta siempre venía en un detalle. Un guante mal puesto, el aroma de la colonia de Alejandro que no lograba tapar el olor del cuero de las botas de Lucía, una carta que llegaba para él y nunca para ella. Las cartas fueron una red más veloz que los pies. Alejandro escribía con tinta que temblaba, Lucía respondía con palabras que cosían esperanzas. Entre esa correspondencia nacieron secretos. Alejandro no era heredero feliz sino custodio de una deuda familiar. Su matrimonio acordado estaba diseñado para salvar viñedos, no para unir corazones. Lucía, por su parte, ocultaba algo menor pero potencialmente destructor. Su madre había servido en la casa de la Sota, hasta el día en que fue despedida por un rumor injusto. Si eso salía a la luz, Alejandro sería forzado a elegir entre su nombre y su amor.
Cada nuevo secreto subió la tensión como viento que arrastra una vela encendida. Cuando la madre de Alejandro anunció con la pompa de una trompeta que la boda con el marqués sería en la primavera, el mundo de Lucía se estrechó hasta la asfixia. ¿Huirían? ¿Se someterían? ¿O encontrarían una manera de resistir a la fuera con la verdad como estandarte? Esa interrogante corta el aliento. La decisión llegó en una noche de baile en la casa de la Sota. Los salones olían a Jerez, a música de piano y a seda nueva. Alejandro, con aquel uniforme de cortesía que aprisionaba cualquier voluntad propia, sintió la presencia de Lucía como una sombra cálida en la galería. Ella había venido a entregar un dobladillo a la modista de la marquesa, una razón inocente práctica. Al cruzar la sala, sus ojos se encontraron y no necesitó decir nada. El lazo azul estaba ahora cosido al interior de su blusa, visible solo en los movimientos que dibujaba la luz. Fue en ese instante cuando Alejandro advirtió que seguiría viviendo una mentira si callaba. El giro no fue heroico por espectacular, fue heroico por ser verdadero. En medio del vals, cuando la orquesta amagó un crescendo, Alejandro subió al pequeño estrado preparado para el brindis, y con la voz temblando pero clara dijo que no pronunciaría el nombre de la mujer con quien lo tenían prometido. Anunció, sin circunloquios, que su corazón le pertenecía a quien quisiera cuidarlo, y que por tanto, no aceptaría un enlace que fuera mera transacción. La sala contuvo el aliento. Su madre palideció como una vela que se consume. La marquesa murmuró insultos que no lograron dañar la verdad que Alejandro proyectaba hacia el techo dorado. En la galería, Lucía apretó el lazo azul hasta que le dolieron los dedos. ¿Qué pagaría Alejandro por esa osadía? ¿Qué precio pondría la sociedad por su nombre? La respuesta parecía flotar en el aire, lista para caer. La consecuencia fue inmediata. Alejandro fue desheredado por un gesto firmado con la fría autoridad del patriarca. El apellido le fue retirado como se arranca una pintura de la pared. Sin fortuna, con apenas lo que su conciencia le dejaba, tuvo que renunciar a los salones. Pero la renuncia tenía un brillo propio. Lucía, a su vez, no huyó. Sabía que amarlo implicaba pagar un tributo a la dignidad. En el umbral de su casa, con el lazo azul ahora anudado en su cabello como una corona modesta, dijo sí. No fue un sí romántico y etéreo, fue un sí que contenía cuentas por pagar, coser y alimentar. Ambos eligieron la vida que podían construir sin privilegios. La ciudad los acogió con las mismas calles y otra mirada. Los primeros meses fueron de aprendizaje continuo. Alejandro aprendió a remendar su propio abrigo, a enfrentarse a la indignidad del rechazo con manos firmes. Lucía aprendió a recibir amor sin sentir que traicionaba su origen. El lazo azul, que comenzó como un pedazo de seda, luego un pacto secreto, después un desafío público, se transformó en un símbolo visible en la solapa de Alejandro, cosido por Lucía con puntadas minúsculas. Aquello ya no era vergüenza ni secreto, era una insignia de valentía. Al final la ciudad no cambió de golpe. Algunos seguían murmurando, otros abrían sus puertas un poco más, y en la pequeña casa donde la coalición entre seda y la voluntad humana tejió su hogar, descubrieron una verdad simple: el amor exige coraje y la valentía termina por cambiar el corazón de quienes observan. El lazo azul, ahora oculto dentro de un libro que guardaba las cartas de ambos, era el recordatorio de que las promesas no necesitan salones para ser sagradas. Había sido un lazo, una costura, una bandera, y había salvado algo que no se compra: la posibilidad de elegir. Si te conmovió esta historia, quédate un momento más conmigo. Hay más relatos de coraje y de amor que desafía las etiquetas esperando ser descubiertos. Si te apetece, suscríbete para que sigamos caminando juntos por calles de época. Dale me gusta si te gustó este romance y comparte con alguien que crea que un lazo de seda puede, a veces, cambiar un destino. Ven, acompáñame en la próxima historia. Prometo más noche, más perfumados salones y más lazos que no se rompen.